Buenos días, hoy nos vamos a subir al balneario de Panticosa. Y lo primero que nos encontramos es el Ibón de Baños. Este ibón que vemos ahora con aguas tan transparentes que se puede ver perfectamente el fondo cerca de la orilla, en invierno está totalmente helado. Los bomberos suelen venir aquí y otros deportistas también a bucear bajo el hielo. Aunque conocido desde la época romana, no se tiene constancia documentada hasta 1286 y el primer edificio del recinto se construye en 1694. Los jardines y los principales edificios del balneario se construyeron en el siglo XIX y aquí se llegó a alojar a Alfonso XIII y personajes ilustres como Ortega y Gasset y Ramón y Cajal. Esto es lo único que queda del antiguo balneario. Qué pena. En el año 2000 se llevó a cabo una rehabilitación integral. No fue muy conservadora con el paisaje y el patrimonio arquitectónico original. Para gustos, colores. A nosotros nos gustaba más antes. Entre sus edificios más emblemáticos destacan el Casino, el Gran Hotel, las Termas de Tiberio, la Capilla del Carmen o los Templetes de las Fuentes. Muchos de ellos se encuentran en proceso de derrumbe. El balneario también es punto de partida para varias excursiones, como ir a los ibones de Bramatuero, de Bachimaña, se puede llegar a los Azules, a Bujaruelo, en fin, todo un amplio surtido. El balneario se encuentra a 1630 metros de altitud y a 8 kilómetros de Panticosa y constituye una antigua ruta que usaban tanto pastores como contrabandistas. Y ahora estamos subiendo a la frontera del Portalet. En 10 minutos estaremos en Francia. Es un sitio, ya lo veréis, está lleno de tiendas de licor, de tabaco, y suben muchísimos franceses, claro, porque se ahorran dinero. Parece que en Francia el alcohol está más gravado de impuestos que en España. Lo mejor de llegar hasta la frontera del Portalet con Francia es la vista del pico del Midi d'Ossau, que es impresionante. En verano suele estar muy acompañado con ovejas, vacas, caballos muy cerca de la carretera, lo que obliga a circular con bastante precaución.
y en invierno suele estar cerrado por nieve. Si bajamos por la cara francesa, llegamos al tren turístico de Artús y luego a la localidad de Laruns. Did you ever make it out to Phoenix? Did you take that job? Heard you got married about a year ago. Y acabamos la tarde en Biescas, donde tenemos nuestro campo base. What else is new? 'Cause for me I'm stuck in the past and I can't move. I can't get us down the road and out of my rear view. Same old trying to get over you. What else is new? I wanna think for a minute. We can still be friends. I wanna keep on catching up like the night won't end. I wanna tell you I miss you, how it hurts like hell. But I can't, so I'll just keep it to myself. What else is new? 'Cause for me I'm stuck in the past and I can't move. Pues esto es todo por hoy. Sí, con Biescas al fondo despedimos el día de hoy. Venga, Sí. hasta mañana. Adiós. Trying to get over you, but what else is new? Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. What else is new? 'Cause for me I'm stuck in the past and I can't move. I can't get